Vamos a estudiar el going to en inglés, que ya hablamos un poco del going to ayer cuando estuvimos hablando sobre el presente continuo y sobre las formas de hablar en futuro en inglés. Así que hoy vamos a ver la tercera forma, porque ya vimos will, ayer vimos presente continuo, que aprendimos que también lo podemos usar para hablar del futuro, y ahora vamos a ver el going to, que es otra estructura que podemos usar para hablar de futuro también. Entonces, ¿cómo usar el going to en inglés? Lo vamos a dividir como dividí ayer el presente continuo. Si no vieron las clases anteriores, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que hagan una pausa y que vayan a ver las clases anteriores del desafío para que puedan ir entendiendo bien cómo funciona todo. Porque si bien las clases complementarias son sueltas, ¿sí? Que una no depende de la otra, pero también está bueno que las vean antes porque siempre vamos haciendo comentarios y vamos construyendo en base a lo que ya vimos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver going to, que se complementa con el presente continuo que vimos ayer y con el will que vimos el otro día también, ¿sí? Para completar estas tres estructuras que podemos utilizar para hablar en futuro. Entonces, está bueno que ustedes vean esas clases anteriores para que puedan entender bien todo y para que puedan saber de qué estamos hablando, porque a veces hago referencia por ahí a una clase anterior, ¿sí? Entonces, vamos a dividir los ejemplos en afirmativos, negativos y preguntas, como hicimos ayer, y van a ver que el going to es muy, muy simple, ¿sí? Ya van a ver. Y lo que aprendimos ayer en la clase de presente continuo nos va a servir muchísimo para la clase de hoy, que en realidad no necesitamos aprender más nada más que lo que vimos ayer. Así que ya van a ver por qué les digo eso y que está buenísimo porque vamos construyendo en base a los conocimientos previos, ¿sí? Y eso es fundamental para que nuestro cerebro pueda retener las informaciones, ¿sí? Poder asociarlo a algo que ya sabemos, ¿ok? Entonces, para las afirmativas, vamos a ver cómo es la estructura. La estructura del going to es muy simple. Vamos a tener primero entonces el sujeto, luego vamos a tener el verbo to be, ¿sí? Verb to be. Recuerden que teníamos ayer también con el presente continuo. Y luego vamos a tener going to. Y después el verbo en infinitivo. Muy simple esas cuatro cosas, ¿ok? Sujeto, verbo to be, going to, infinitive. Y de vuelta, como vimos ayer, ¿sí? Para el verbo to be, lo único que necesitamos pensar en realidad, y lo único que va a cambiar según el sujeto, va a ser el verbo to be, porque después el resto va a quedar igual, ¿sí? Entonces, como vimos ayer, las tres formas que tenemos para hablar en presente, porque obviamente podemos usar el going to también para hablar en pasado, y podemos usarlo para hablar en futuro, ¿sí? Pero en este caso vamos a usar el going to, que lo usamos para hablar en futuro, pero el verbo to be se conjuga en el presente, ¿sí? Y como vimos ayer, las tres formas del verbo to be son is y are, ¿sí? Que ustedes mismos me dieron las puestas, ¿sí? Entonces, eso es lo único que va a cambiar. El resto va a quedar igual. Vamos a ver el primer ejemplo. These next days are going to be very dangerous, he said. We are going to kill the white whale. This is going to be a long, hard fight. ¿Sí? Entonces, these next days, ¿sí? Estos próximos días are going to be, ¿sí? Van a ser, ¿ok? El going to es nuestro va a, ¿sí? En este caso van a, porque estamos hablando de los días, van a. Y luego, fíjense que tenemos el infinitivo, be, ser, van a ser muy peligrosos, very dangerous, él dijo. We are going to kill the white whale, ¿sí? Nosotros vamos a, ¿sí? Tenemos acá el going to, vamos a matar a la ballena blanca. We are going to kill the white whale. Fíjense de vuelta, sujeto, verbo to be, going to, infinitivo. Acá arriba también, sujeto, que es los próximos días, verbo to be, going to, infinitivo, ¿sí? Bien. Luego dice, this is going to be a long, hard fight, ¿sí? Esta va a ser una lucha larga y dura. Long, larga y hard, dura, difícil, ¿ok? Entonces, de vuelta, this, ¿sí? Esto o esta, verbo to be, is, going to, infinitivo, be, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a agregar más ejemplos. Yo puedo decir, por ejemplo, I'm going to travel
next month. I'm going to travel next month. ¿Sí? Yo voy a viajar el mes que viene. I'm going to travel next month. ¿Sí? El going to se usa específicamente para hablar de planes, ¿sí? De planes que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo digo esto, ay, yo voy a viajar el mes que viene, tengo el plan, ¿sí? Ya está todo más o menos organizado, tengo el plan, ¿ok? Ahora, fíjense lo que yo les decía. Si yo quiero decir en vez de yo voy a viajar el mes que viene, quiero decir mi hermano va a viajar el mes que viene, simplemente voy a cambiar el verbo to be. Voy a decir, my brother is going to travel next month. Pero fíjense que esperen que voy a agrandar esto. Mejor. Ahí va. Sí, entonces, fíjense que lo único que yo cambié fue el verbo to be. En vez de am, puse is, porque estoy hablando de he, ¿sí? Entonces sabemos que para he, she, it, usamos is. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía era esto. Lo único que cambia es el verbo to be. Pues va a quedar igual. Going to travel. No cambia. Es igual para todas las personas, ¿sí? Yo digo, yo voy a viajar el mes que viene. Él va a viajar el mes que viene. Nosotros vamos a viajar el mes que viene, ¿sí? Fíjense el otro ejemplo del libro. It's going to hit Moby Dick, we shouted. It's going to hit Moby Dick, we shouted. Va a golpear a Moby Dick, o va a acertar a Moby Dick, va a golpear a Moby Dick. ¿Sí? It's going to hit Moby Dick, we shouted, ¿ok? Entonces tenemos va a y luego hit, que es golpear. ¿Sí? Fíjense entonces que la estructura es muy, muy simple. Lo único que yo tengo que prestar atención es el verbo to be. Como habíamos visto ayer en el presente continuo. ¿Sí? ¿Por qué digo que está bueno haber aprendido el presente continuo ayer? Porque aprendimos que el presente continuo lleva verbo to be y después un verbo con ing. Bueno, en este caso vamos a usar verbo to be, going to y un verbo en infinitivo. ¿Sí? Y lo único que tenemos que prestar atención en realidad, es al verbo to be según el sujeto que estemos usando. ¿Yes? Entonces, it's going to hit Moby Dick, we shout. ¿Sí? Va a golpear a Moby Dick, gritamos. ¿Ok? Vamos a ver la negativa, también muy, muy fácil. Déjenme ver. Muy, muy fácil. Negative. Entonces, para la negativa va a ser muy parecido, simplemente que vamos a tener sujeto, verbo to be, acá le vamos a agregar el not y luego going to y infinitivo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo único que agregamos es el not, como hacíamos ayer también en el presente continuo, verbo to be seguido del not. Entonces, podemos decir, we are not going to leave on time. We are not going to leave on time. ¿Sí? No vamos a salir a tiempo. We are not going to leave on time. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tenemos el no va. Y como vimos ayer, el are not lo podemos transformar en aren't. Y yo puedo decir, we aren't going to leave on time. ¿Sí? No vamos a salir a tiempo. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que es la forma abreviada, que es un poco más informal, ¿sí? Y fíjense esta expresión on time para decir a tiempo, ¿sí? No vamos a salir a tiempo, ¿ok? On time. Y miren el otro ejemplo. This is not going to work. This is not going to work. Sí, esto no va a funcionar, ¿ok? Entonces, de vuelta, el is not lo podemos transformar en isn't, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar otros ejemplos acá. Yo puedo decir, we aren't going to move, por ejemplo. We aren't going to move. No nos vamos a mudar de casa, por ejemplo, de ciudad, no sé. We aren't going to move. No nos vamos a mudar. ¿Yes? Move no es mover. Es mover, puede ser, pero en este caso es mudar, hacer mudanza. Si me mudo de casa, me mudo de ciudad, me mudo de país. ¿Ok? So, we aren't going to move. Y luego, fíjense, el segundo ejemplo dijimos, this is not going to work. Esto no va a funcionar. Fíjense que la palabra work, en este caso, no es trabajar, ¿sí? Work es un verbo que también puede ser que algo funciona. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, the TV is not working. Como la televisión no está funcionando, ¿sí? Yo puedo decir, the TV is not working. Y la televisión no está funcionando. No quiere decir que la televisión no está trabajando, ¿sí? Porque suena raro. Pero sí que funciona o
que no funcionan, ¿ok? Para que vean cómo el verbo work puede tener otro significado también, además del típico que conocemos que es trabajar, ¿sí? Bien. Entonces, this is not going to work, o puedo usar la abreviación this isn't going to work, ¿sí? Que es lo mismo, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, Pedro isn't going to pay the bill, por ejemplo. Pedro no va a pagar la cuenta. Pedro isn't going to pay the bill. ¿Sí? The bill puede ser una cuenta, ¿sí? Una cuenta en un restaurante, ¿ok? O una cuenta, algo que sea de algún servicio o algo para pagar, ¿ok? Entonces, Pedro isn't going to pay the bill. De vuelta, sujeto, verbo to be, not going to, infinitivo, pay. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver entonces las preguntas, ¿ok? ¿Cómo hacemos las questions? ¿Sí? Entonces, como vimos ayer, igual. ¿Qué va a pasar? Vamos a cambiar el orden, ¿sí? Entonces, en vez de empezar con el sujeto, empezamos con el verbo to be, ¿sí? Y luego va el sujeto, luego going to y luego el infinitivo. Siempre cambiamos de lugar, como hicimos ayer en las preguntas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, are you going to follow this animal because it wanna fight with you? Are you going to follow this animal because it wanna fight with you? ¿Sí? Entonces vas a seguir, follow, seguir a este animal porque ganó una pelea contigo, ¿sí? O porque te ganó una pelea, podemos decir. Entonces, fíjense, verbo to be, sujeto, going to, follow, infinitivo. ¿Sí? Cambiamos el orden. Fíjense el otro ejemplo. Is it going to hit the boat? Is it going to hit the boat? ¿Sí? Va a chocar al bote. Hit es chocar algo, ¿sí? Entonces, easy o golpear algo. Is it going to hit the boat? ¿Sí? ¿Va a chocar al barco? Eso, no sabemos qué. Puede ser la ballena, por ejemplo, si fuera, puede ser, no sé, un iceberg de hielo, por ejemplo. Entonces, de vuelta hacemos el cambio. Verbo to be, sujeto, going to, infinitivo, ¿sí? Entonces, siempre en la pregunta cambiamos el orden y pasamos al verbo to be adelante, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, where are you going to live? Where are you going to live? ¿Dónde vas a vivir? Where are you going to live? ¿Sí? Entonces, tenemos acá estas palabritas que empiezan siempre con WH, que son las que hacemos de preguntas, como en español tenemos cómo, cuándo, dónde, por qué. Luego vamos a tener entonces el verbo to be, después el sujeto, going to y el infinitivo. Entonces, where are you going to live? ¿Dónde vas a vivir? Ok, por ejemplo, ¿sí? Otra pregunta. What is he going to do? What is he going to do? Me faltó el sujeto. What is he going, or what is she going to do? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? O sea, ella, ¿qué es lo que ella, qué va a hacer ella? ¿Sí? What is she going to do? ¿Sí? El what es qué, ¿no es cierto? Where es dónde. Entonces, ¿qué va a hacer ella? What is she going to do? ¿Sí? De vuelta. Verbo to be, sujeto, going to, infinitivo. ¿Sí? Entonces, la estructura es muy similar a lo de ayer, ¿sí? Del presente continuo, porque tenemos también el uso del verbo to be. Entonces, ya no nos quedan dudas sobre el verbo to be. Y eso está bueno, ¿sí? Que lo podemos seguir practicando, ¿ok? ¿Cómo veo las primeras clases? Están todas en mi canal de YouTube, ¿sí? Incluso hay una playlist, una lista que dice Desafío Moby Dick, ¿ok? Y ahí pueden encontrar las clases, ¿sí? Para ver las clases anteriores. Ok, Mario dice, ¿Are we going to that party on Saturday? Today, on Saturday. Estoy inventando cosas. Are we going to the party today? Sí, vamos a ir a la... ok, Mario. Ahí en ese caso, vos estás usando presente continuo, no estás usando going to. Si fuera going to, dirías, are we going to go to the party? ¿Sí? Porque el going to es el vamos a, ¿sí? Y falta el verbo, ir. Entonces, vamos a ir a la fiesta hoy. Are we going to go to the party today? De cualquier forma, tu pregunta no está equivocada si usaras el presente continuo, ¿sí? Que también sería lo mismo. Como ya les dije ayer, se pueden usar cualquiera de los dos y va a ser lo mismo, ¿sí? No existe una diferencia en el uso en el día a día. Así que estaría bien la pregunta también, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos entonces ahora a hacer nuestra práctica de shadowing, ¿sí? Antes de finalizar nuestra clase, recuerden, ¿sí? Si no saben qué es la técnica de shadowing es porque no vieron las clases anteriores, entonces necesitan volver al canal y mirar las clases
anterior, ¿ok? Para los que ya saben qué es la técnica de shadowing, sí, simplemente repiten lo que yo voy diciendo, ¿ok? En voz alta, sí, practiquen en voz alta, que no les dé vergüenza porque así es como practicamos nuestra pronunciación, mejoramos la fluidez y también ganamos confianza. Al hablar en inglés, escucharnos en inglés, vamos ganando esa confianza que nos falta muchas veces y que muchos me dicen, ay, yo no me animo a hablar en inglés. O cuando quiero hablar me bloqueo. ¿Por qué? Porque falta confianza, falta seguridad. Y la seguridad se gana practicando y hablando y cada vez más. ¿Sí? Bien, vamos entonces con el shadowing. These next days are going to be very dangerous, he said. Recuerden que el very tiene la B corta con sonido fuerte, ¿sí? Very. We are going to kill the white whale. This is going to be a long, hard fight. Ok, vamos todos juntos, all together. These next days are going to be very dangerous, he said. We're going to kill the white whale. This is going to be a long, hard fight. Ok, yo los escucho en mi mente, ¿sí? Si les cuesta y no les sale, no se preocupen, no se frustren, es todo cuestión de práctica, ¿sí? Que nadie nació caminando ni sabiendo hablar, así que tranqui, paciencia. De a poquito se va mejorando. Vamos al próximo. It's going to hit Moby Dick, we shouted. Ok. Vamos con las negativas. We are not going to leave on time. Again, acá un destaque para leave. Tiene una I larga. Leave. Con la B corta. Leave. We are not going to leave on time. Okay. Con la próxima. This is not going to work. Alright. Vamos con las preguntas. Vamos ahora de a pedazos. Are you going to follow this animal? Are you going to follow this animal because it won? Are you going to follow this animal because it won a fight with you? Alright. Y la última. Is it going to hit the boat? Again. Is it going to hit the boat? Alright. ¿Cómo fue? Cuéntenme ahí en los comentarios, en el chat, cómo les fue hoy con el shadowing, que ya venimos practicando desde la primera clase, ¿sí? Así que espero que aunque sea un poquito, ustedes sientan que pudieron mejorar la pronunciación, la fluidez, la forma en que dicen, ¿no es cierto? Las oraciones, intentando copiar la forma en que yo se las digo, ¿sí? Porque eso es lo que hay que hacer, copiar, escuchar a la persona hablando y copiar, ¿sí? Porque nos sirve muchísimo para mejorar esa fluidez, ¿sí? La forma en que lo decimos para que se parezca más a la forma en que lo dicen los nativos y para que suene más natural también. Ok, everyone, que tengan una hermosa noche y nos vemos mañana. Good night, everyone. See you tomorrow.